Máxima tensión en Medio Oriente. La pregunta es cómo responderá Israel al ataque de Irán. En las últimas horas el mundo ha estado pendiente de ello. Hay varios escenarios posibles, incluso los mismos Estados Unidos le han pedido a Israel que modere esta respuesta para no incendiar más la pradera y no generar más conflicto en Oriente Medio. Quien nos ayuda a entender siempre estos temas que tienen que ver con el mundo internacional y con el derecho internacional público es el ex embajador del Perú en la OEA, el embajador Harold Forsyth, a quien saludo y le agradezco que nos acompañe. Embajador, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Carlos. Mucho gusto. Embajador, el Estado de Israel bombardeó el consulado iraní en Damasco, Siria, el pasado 1 de abril. En ese bombardeo asesinó a Mohamed Reza Zahedi, general responsable de la coordinación de las operaciones con Hezbollah, la milicia chií libanesa. Digamos que era una pieza importante en la estructura de Hezbollah. Yo quería preguntarle si una agresión de este tipo justificaba la respuesta iraní de este fin de semana. Bueno, no pareciera, ¿no? Eso es una incursión naturalmente ilegal, arbitraria, focalizada. En este caso específico, la respuesta de Irán, que previamente los servicios de inteligencia occidentales de Estados Unidos, por ejemplo, ya había detectado que podía irse, ¿no? Pero este tipo de retaliación es absolutamente desproporcional, al punto que, según comentan los analistas más destacados del mundo, esto podría degenerar en una situación incontrolable y poner en peligro aún más la situación de la Franja de Gaza y sobre todo el drama humanitario que viven los habitantes precisamente de Gaza. Creo que usted da en el clavo, embajador, porque el ataque iraní supone una ruptura del equilibrio que había entre las dos potencias regionales, en la medida que hasta ahora, fíjese usted, Irán nunca había atacado de motu propio, digamos, a través de terceros sí, pero no directamente territorio del Estado de Israel, embajador. Bueno, evidentemente lo que está haciendo pues Irán es abrirle un nuevo flanco a Israel y colocarlo en una posición complicada frente precisamente a Hamas, ¿no? No obstante, tengo yo la impresión, y por supuesto me puedo equivocar, tampoco soy un especialista en esa área, no hay especialistas en esa área en nuestros países, en América Latina, pero sí tengo la impresión de que el asunto no va a escalar como algunos piensan. Okay. Tengo la impresión de que el asunto va a calmarse relativamente en los próximos días, y ahí está de por medio el rol de los Estados Unidos, ¿no? Que naturalmente ve con mucha preocupación y angustia la participación de Irán, ya esta vez con su propia Fuerza Armada, en este caso con drones. Y dicho sea de paso una mención, ya la activación de drones en un ataque de un país a otro nos tiene que llevar a pensar en que la doctrina militar tiende a cambiar aceleradamente en el mundo. Sin duda. Esto implica los ejércitos de tierra, implican las fuerzas aéreas, implican las marinas respectivas. Hoy la realidad ha cambiado por completo y es un buen timbre de alarma para la propia Fuerza Armada del Perú, que tiene que acondicionar su metodología. Buen punto. Y capacitación de su personal a los nuevos desafíos de la guerra contemporánea. Ahora, embajador, ¿no cree usted que de alguna manera se ha diluido la unidad del mundo árabe? Por ejemplo, en la guerra del Sinaí del 56 o en la guerra de los 6 días en el 67, pienso en el Yom Kippur en el 73 o la invasión del Líbano de 1983, parecía que la respuesta árabe iba a ser mucho más contundente, o en tal caso era una respuesta en unidad. Si usted quiere, algunas veces desde el discurso y otras veces desde la acción. Pero esta vez da la sensación que la unidad árabe se ha diluido. ¿Qué piensa usted, embajador? El mundo árabe es altamente complejo y altamente diverso, además, ¿no? Si bien naturalmente hay una cultura que los une y un idioma común.
pero creo que usted acierta y acierta adecuadamente. Hay países del mundo árabe, del mundo islámico, seamos más precisos, Ok, ok. o musulmanes, que tienen una relación muy sólida y muy constructiva con Occidente y que prefieren asumir una actitud de prudente distancia, sobre todo los que no están directamente Mm, en el área del conflicto. Un buen ejemplo de eso es, por ejemplo, Jordania. seguro. ¿Ah? O Jordania Arabia es un Saudita, magnífico por ejemplo. ejemplo, ¿no? Arabia Saudita, sin duda alguna, y el mismo Egipto, ¿no? Sí, Que señor. atraviesa una situación muy complicada como país ahora, pero que tiene una larga tradición de sólida vinculación con el mundo occidental, Europa y Estados Unidos, ¿no? Pero sí creería que, me puedo equivocar, repito, el asunto no va a escalar a mayores y pensaría que en los próximos días la tensión va a bajar y esperemos que por el bien de todos se logre un Seguro, alto al fuego seguro. en Gaza y como ya sostienen en todas partes los gobernantes europeos. Hemos visto al presidente español circulando por varios países europeos. En el mismo Estados Unidos hay una corriente de pensamiento en ese sentido, la creación de un Estado palestino. Me parece que Sí, este es un hecho que llegar sí, de todas maneras, sí. más temprano que tarde. Sí, ese es un debate que va a tener que abrirse pronto. Ahora, desde la creación del Estado de Israel hasta hoy, el gran aliado del Estado hebreo ha sido sin duda los Estados Unidos. Hay un vínculo y una relación irrompible década a década. Yo quería preguntarle en qué se sostiene esa relación, por qué los Estados Unidos e Israel tienen este vínculo tan fuerte que permite que Israel sea hegemónico en la región. Dicho sea de paso, cuando se fundó el Estado de Israel, el Perú fue uno de los países que llevó la batuta, Así es. como diríamos musicalmente, en las Naciones Unidas. Y los israelíes saben eso. Fuimos los partidarios más activos, junto con otros. Naturalmente, Guatemala, por ejemplo, era otro de los países que nos acompañó activamente en eso. El Uruguay también. Y tenemos algo de crédito como peruanos en lo que es la formación del Estado de Israel. Bueno, básicamente porque cuando nació el Estado de Israel era un tema de justicia. Lo que se llamaba pro-Palestina hebrea, era un tema de justicia que ellos pudieran formar su Estado. Y al mismo tiempo hay, pues, esto es obvio, ¿no? Una presencia del mundo judío, de la cultura judía importantísima en los Estados Unidos, Sin en duda. todos los sectores, en la política, en la economía, en el empresariado, en la cultura. Por ejemplo, en el cine, en Hollywood, en consecuencia, termina siendo una lógica natural esta relación especial de los Estados Unidos con Israel, pero no es solo de los Estados Unidos, países europeos también. Es una relación muy fuerte de ellos con el mundo occidental y ahora, inclusive con un país de América Latina en concreto, de un modo muy especial, de un modo curioso, diría yo, que es el caso de la Argentina con el gobierno de Milei, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, embajador, también hay que reconocer que ese Estado de Israel, aprovechando esa alianza con los Estados Unidos, tomó hectáreas, miles de hectáreas de territorio palestino y los arrinconó a vivir en asentamientos humanos. Digamos, es que no se puede negar que el rol de Israel también ha sido un rol de ataque, de control y de toma de territorios. O alguna desviación también, ¿no? Lo cual podemos verlo en la forma como ha tratado Así es. a los habitantes de la Franja de Gaza, en una respuesta naturalmente que algunos comprenden, porque el acto terrorista del cual israelíes completamente inocentes, la mayoría de ellos, fue objeto en octubre de 2023, genera naturalmente una respuesta como era previsible, pero la respuesta va más allá de lo Sin razonable. duda, sin duda. Y ciertamente Israel ha perdido gran capacidad de maniobra en el escenario del poder mundial, porque la respuesta prácticamente unánime en el Consejo de Seguridad, lo hemos visto, dicho sea de paso, es
es favorable a, precisamente a Gaza, y favorable, la tendencia se afirma cada día, a la creación de un Estado israelí. Hay, por otro lado, un desprestigio del primer ministro Netanyahu. Sí, Él es una figura muy de ultraderecha, sí. muy radical, muy poco adicto al diálogo Mm. constructivo, y en consecuencia no sabemos cómo esto va a terminar, pero al final me parece que, como digo, la creación del Estado palestino eh, es algo que de todas maneras va a ocurrir. Va a caer por su propio peso, ¿no? También pienso lo mismo. Ahora, ¿cuál es el riesgo real de encender la región? ¿Usted tiene la sensación que esto va a amainar, que Israel va a ser muy cauto en su respuesta para no encender más aún la tensión ya existente, pero ¿hay un riesgo real de encender la región? Hay un riesgo real, naturalmente, desde el momento en que Irán ha dado ese paso, ¿no? Israel respondió, digamos, con mucha eficiencia a estos drones bélicos, ¿no? Impresionante, lo del domo de hierro es impresionante. Eh, Tengo la impresión de que esto no se va a repetir a corto plazo, pero repito, me puedo equivocar, no soy especialista en el área. Tengo la impresión de que Irán, después de esa acción, digamos, punitiva contra Israel, no va a insistir. Tengo la impresión de que eso va a pasar, de que no soy de los que creen que el conflicto va a degenerar y se va a volver incontrolable en toda la región. De acuerdo. Más bien creo que el mundo se va a seguir concentrando en encontrar una solución para el tema de Gaza, que ojalá vaya acompañada Ojalá. de alguna moderación por parte del primer ministro Netanyahu. De acuerdo. A quien le han surgido algunas manifestaciones en la propia Tel Aviv de disconformidad con su política exterior. Embajador Forsyth, aprovechando que estamos enlazados y comunicados, quería también abordar el tema de la presidenta Dina Boluarte y sus relojes y sus joyas. Para mí, me parece de vergüenza ajena, de falta de pudor, ver a la presidenta de la República exhibiendo relojes en la mano, en conferencias de prensa o mostrando joyas. En general, yo soy más a favor de la austeridad que de la opulencia, pero quería preguntarle a usted qué piensa. Austeridad, sobre todo cuando hoy hay una publicación en el sentido de que al 75% de los peruanos no les alcanzan sus ingresos para satisfacer Sí es. sus necesidades, y cuando la pobreza y la extrema pobreza han aumentado, y cuando el país se encuentra en una crisis económica sin horizontes visibles. Pero hay algo muy importante que no se ha reparado mucho. La propia señora Boluarte ha dicho que el uso de esas joyas de tan alto valor era precisamente para representar bien al Perú. Esto yo creo que es no solamente ofensivo, es un insulto grave a todos los peruanos, porque como si fuéramos ciudadanos pues de segunda clase, o tontos que no podemos entender y comprender la realidad de las cosas. Y esta situación la conoce y la comparte el mundo, porque el mundo ve las noticias No, y claro. naturalmente saca sus propias conclusiones. Precisamente ayer se publicó una encuesta, me parece que fue la encuestadora Datum, donde la señora Boluarte tiene 7% Sí, de de aprobación. aceptación ciudadana. Sí. Ya. Pero hay que tener en cuenta una cosa: según la ficha técnica de esa encuestadora, eso se hizo un día después, esa medición se hizo un día después de la famosa conferencia de prensa que la señora Boluarte salió con su abogado. Esa conferencia de prensa donde maltrató al periodista, Sí, eso lo recordamos todos. Ya. sí, sí. En consecuencia, si eso se hiciera ahora, donde el tema ya ha sido digerido por la opinión pública, es posible que la señora rondee el 5% o el 4%, que ya la empieza a acercar al margen de error. Esta Sí. situación es literalmente insostenible, Carlos, y me hace recordar algo. Está comenzando en Estados Unidos la gira de la famosa cantante Shakira. Ajá. Y el lema de
de la presentación de Shakira en una gran cantidad de ciudades en Estados Unidos es algo muy aplicable al Perú, porque la señora es impertérrita, la señora no llora. Entonces, la señora Boluarte, digo. Entonces, el lema es, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Y eso es lo que está pasando. ¿Ah? Embajador. Hay quienes están facturando en el Perú. Gracias, embajador. Gracias por haber compartido con nosotros su punto de vista y por ayudarnos a entender siempre los asuntos internacionales. Será hasta la próxima. Encantado, Carlos. Harold Forsyth, ex embajador del Perú en la OEA, estaba con nosotros. Hemos hablado de la situación entre Israel e Irán, una situación que desde la perspectiva del embajador Forsyth debería tender a amainar. Ojalá sea así y tenga razón en su análisis para evitar, evidentemente, la muerte de más personas civiles y que se encienda una situación siempre preocupante en Oriente Medio.